Fonseca, por René Casados y don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. René, muy buenas tardes. Don Pepe, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Una provocación, don Pepe, ¿sí? Claro que sí, Joaquín. Mira, yo no sé qué vio el presidente en el horizonte sexenal, que quizá vio que, salvo el aeropuerto Felipe Ángeles, todo está a medio hacer. Quizá vio otra cosa, pero tiene que ser algo muy serio como para que recurra a la suprema distracción de la sucesión presidencial que detonó con el mitin allá el domingo en Toluca. Y tan seria como para que esté en plena campaña, una campaña que busca poner a Morena en pie de guerra, ir aplastando desde ahorita a la oposición y para que nadie se equivoque, machacando una y otra vez que ya no hay tapadismo, pero que el proceso de las encuestas está bien controlado y bajo el supremo mando del presidente de la República. Así de claro. Roy. A ver, esto no necesita crear estas distracciones. Existe esta distracción, aunque el presidente no la ponga, pero la pone, ¿no? A ver, están en un momento de euforia de Morena, ¿no? A ver, qué mejor momento para destapar las corcholatas, que por cierto, lo que se hace con una corcholata es destaparla. Bueno, qué mejor momento para decir quiénes son las tres, que a ver, triunfo electoral, crisis en los partidos de oposición, qué mejor momento para decir aquí estamos los candidatos fuertes y hacer un super meeting. Pues sí, y le está funcionando, está funcionando porque los tres delanteros pues son tus tres corcholatas y del otro lado se están peleando. El día de ayer en la reunión del PRI sí fue muy importante. A ver, por lo que se sabe es sí le pidieron la renuncia a Alejandro Moreno, o sea, sí se la pidieron, no todos, sí, claro, pero se la pidieron y él dijo: les acepto todo menos eso no voy a renunciar, es decir, me quedo. Quiere decir que, ojo, no controla el Senado. Ahí estaba el coordinador del Senado y ahí estaba Beatriz Paredes. No controla el Senado. Seguramente hay división en la Cámara de Diputados. No controla el CEN, pero no controla el Senado. ¿Por qué se quiere quedar? Primero, también avisó en esa reunión que no va a la candidatura presidencial. Es decir, ya dijo yo no voy. Es decir, en la lista, lo cual pasamos. No es cierto, pero eso solo lo dijo ahí, Roy. Eso solo lo dijo ahí, claro que va. Mira, para mí pasa de un aspirante a 0 aspirantes ahí en el PRI, ¿no? Porque bueno, luego, ¿por qué quiere quedarse? Mira, yo lo he evaluado y así. Hoy tiene una narrativa totalmente negativa, su narrativa alrededor de él, y un triunfalismo de Morena impresionante hoy. Pero es probable, porque existe la probabilidad de que ganen Estado de México y Coahuila. O sea, sí, Coahuila es un estado priista donde va adelante el PRI en las preferencias y donde tiene un candidato adelantado, que es Manolo Jiménez. Y en el Estado de México es un estado en donde la alianza superó a gobierno en el 2021. Es decir, en los dos existe la posibilidad de que ganen. Si eso llega a pasar, la narrativa cambia, se abaja la narrativa de Morena de triunfalismo y Alejandro Moreno llegaría con muy buena posición. Es decir, él quiere llegar hasta el final de agosto del año que entra con una posición distinta a la que hoy tiene. Bien, René. Sí, Joaquín, buenas tardes. Ese acto de campaña anticipada, el mitin de salida en la sucesión presidencial y el Estado de México, esa proclama, la toma de Toluca, enmarcar territorio, es un acto más del presidente de comunicación simbólica, triunfal y triunfalista, de tomar y seguir tomando la iniciativa con ese espectáculo y ese despliegue y manifestación de poder. Una gran puesta en escena desde la perspectiva de ellos, de representación, de pasarela y presentación oficializada, partidista formal, de aspirantes designados, lo que él, imitando la concepción de Daniel Cosío Villegas, ha llamado despectivamente a estas precandidaturas o candidaturas corcholatas. Es otra expresión más, Joaquín,
por mucho de lo sucedido, de no me vengan a mí con que la ley es la ley. Un mitin electoral bajo el eufemismo de asamblea informativa que ha llamado a disputas jurídicas. Bien, permíteme un momento, René. ¿Sí? Permíteme un momento, René, tengo que ir a un corte y regreso enseguida. Regresamos con la mesa roja por René Casado y don Pepe Fonseca. Don Pepe, adelante. Sí, mencionaba yo que lo que sucedió en el acto de Toluca, y aunado también, Joaquín, a lo que has mencionado en tus notas al iniciar el noticiario, de estas opiniones que sigue reiterando el presidente ahí donde hay violentación a la ley y donde hay un linchamiento, y salirse por la tangente desde su perspectiva con la clásica frase hecha de respeto a las culturas, a las tradiciones y creencias de los pueblos originarios, cuando lo que ha habido es eso, un linchamiento. Pero infortunadamente, Joaquín, seguirá siendo esa su política, igual cuando tenemos las manifestaciones de violencia y se refiere a las muertes provocadas por la criminalidad, en un asunto de igual eslogan, como decías tú, más un eslogan que una política estratégica de abrazos, no balazos. Y esas son las consecuencias de seguir privilegiando desde el poder central el interés personal sobre la vigencia del Estado Nacional de Derecho, sobre la vigencia del respeto a la ley, Joaquín. Bien, don Pepe. Por supuesto que necesita el distractor el presidente, porque la realidad lo empieza a alcanzar, pero el presidente es un maestro en crear percepciones, en crear expectativas. El problema con esto, de lo que habla René y de lo que ya han comentado sobre el linchamiento de este muchacho y la violencia que está en todos lados, el presidente tiene derecho, se ganó el derecho cuando ganó la elección a imponer su proyecto, a meternos en los temas que él quiera, a llevar el país por el rumbo que él considere que es el correcto. Ese derecho se lo dieron las urnas. Lo único, Joaquín, el único derecho que las urnas no le conceden a nadie en una democracia, y México es una democracia, el único derecho que no le conceden es a que pretenda la cuarta transformación, su gobierno, sus funcionarios, y sus partidos pretendan estar por encima de la ley. Eso sí no, Joaquín. Eso no se lo podemos permitir, porque esas son pulsiones autoritarias que hacen muy peligroso el camino que empieza a tomar la cuarta transformación. Así es, ahí está lo que mencionaste, Joaquín, el desacato de Morena al fallo constitucional. Voy a cambiar el sentido que diste, Pepe. No le dieron el derecho, le dieron un mandato. Los votos le dan un mandato. El mandato a hacer las cosas bien, a solucionar, a atender a la gente y solucionar temas. Y el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo, él dijo: no tengo derecho a fallar. Es lo que él dijo. Cuando dice que le dieron el derecho, él dijo: a eso no tiene derecho, a fallar. Y en temas de seguridad sí está fallando. O sea, lo de la economía lo voy a dejar a un lado. Pero hoy usa una frase de decir: no se resuelven las cosas de la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana lo dice cuando estamos prácticamente por cumplir 4 años de su elección el próximo julio, ¿no? Y dice... El próximo día 2. Sí, el 2 de julio es 2 años de su elección, 4 años de su elección, y dice: no se resuelve de la noche a la mañana. Y luego dice, la violencia es porque se están disputando el territorio, hay bandas, y donde no hay violencia es porque hay una sola banda. Me gustaría que esa banda que controla fuera el gobierno, no la delincuencia. Me gustaría que donde no hubiera violencia es porque hay una banda y se llama la ley, la legalidad o los gobiernos, y no porque se le entregó a alguien. Porque entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién decide? ¿Quién manda? ¿Quién controla las vidas de los ciudadanos? Pues parece que no es el gobierno, y lo está aceptando el gobierno. Entonces yo creo que sí está fallando en el tema de seguridad, está fallando. Y que nos vengan a decir que esto tarda generaciones, pues nos lo hubieran dicho en campaña. Así es, René.
En abono a lo que dice Roy y a lo que mencionaba con precisión don Pepe, Joaquín, vuelvo a mencionar la palabra infortunadamente. Lo que sucede es que estamos ante un partido ya dominante como Morena, ante un gobierno y ante un presidente que ha mostrado bajo aprecio y por momentos inexistente lealtad legal, no solamente por la institucionalidad democrática, sino también porque ha tratado de normalizar que su causa es lo suficientemente buena, moralmente superior, como para permitirse transgredir la ley por ser portador de salvación. Bien. Y sobre todo, para lo que mencioné antes, para mandar incentivos que no son los indicados, ahí donde hay gente que transgreden la ley misma. Gracias, René. Gracias. Permítanme un momento. Está el gobernador de... Perdón. Voy a retomar la mesa con las conclusiones. Me disculpan, no, Roy, por favor. De acuerdo. Nomás quiero concluir nuevamente con lo del PRI. Me atrevo a decir que el PRI, con Alito o sin Alito, hubiera perdido los estados que perdió. En algunos lugares eran buenos cuadros, el Borrego Gándara, Mario Zamora, Adrián de la Garza, y de todos modos perdieron por mucho. Tal vez el único caso que pondría es Campeche, donde pudieron haber hecho algo distinto, pero no fue Alito, era el PRI el que cargaba la de esta. Pero sin embargo el PRI mantiene una votación de 16-17% muy buenas para hacer una alianza, muy buenas, más allá de Alito o con Alito o sin Alito. Entonces yo creo que por cierto, en el 60% de los municipios la competencia de Morena es el PRI, no es el PAN. Así que yo creo que el PRI sigue siendo un partido importante y está bien que los presidentes y el presidente actual entren en una negociación para tratar de salvar la cara al PRI, que hoy es el partido más rechazado. No, bueno, lo vimos en el 18. Sí, así es. René, por favor, una conclusión. Mi conclusión sobre la línea de la opinión que estaba dando Joaquín sobre la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la norma y a la ley. Insisto que intentar normalizar que una causa es lo suficientemente buena porque se ostenta como moralmente superior como para permitirse transgredir la ley, aún por más que se pretenda ser portador de salvación, de redención y de justicia, es una contradicción insalvable, Joaquín. La ley es la ley, dura es, pero es la ley. Aún más, la inexistencia misma del Estado de Derecho en una sociedad, opinan los juristas, no es una excusa para desdeñar, por más superioridad moral que se ostente, la vigencia de la ley, el respeto a la misma y el Estado de Derecho. Muchas gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo a los tres y sobre todo a tu audiencia. Gracias. Gracias, René. Don Pepe, adelante. Mira, Joaquín, yo quiero cerrar con una frase porque estamos viviendo los tiempos en los que el presidente nos maneja las palabras y él decide el significado de las palabras. Y recuerdo ese gran autor, el ídolo de Roy, Philip Dick, de cuya novela se hizo aquella famosa película de Blade Runner. Dice Philip Dick, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las palabras. Es para la reflexión, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, don Pepe. Un abrazo, don Pepe. El querido Roy, felicidades, querido René, gracias, buenas tardes. La mesa de los miércoles. Perdón la interrupción, compañeros, pero pues es que tenía yo al embajador. Pero gracias.